Bueno, esta semana tenía preparado un mensaje de Efesios. Todo el mundo seguramente ya está abriendo la Biblia en Efesios. Pues no vamos a ir a Efesios. De hecho, en el proceso de estudio de Efesios en la semana, y estaba leyendo, yo normalmente estudio los textos, voy a algunos comentarios y además escucho sermones. Alguien me sugirió un sermón y lo pensé, lo escuché y dije, puede ser importante este sermón de pronto para ayudarme en la introducción de Efesios. Pero entre más lo estudiaba y más leía acerca del texto, yo dije, esto no es simplemente para la introducción. Yo creo que esto es un mensaje muy apropiado para nuestra iglesia en este día. Y voy a tomar este domingo para hacerlo. Vamos a predicar ese sermón. El texto es 1 Corintios 11, versículo 20. 1 Corintios 11, versículo 20. Dice el texto, cuando pues os juntéis en uno. Seguramente sus Biblias no dice eso. Otra versión en español dice, sí que cuando vosotros os reunís en un lugar. Las Biblias de nosotros, la Reina Valera, dice cuando pues os reunís vosotros. O la Biblia de las Américas dice, por tanto cuando os reunís. Y en las versiones que tenemos, tanto la Biblia de las Américas como la Reina Valera, no tenemos la palabra un lugar, pero está en el original, en el griego está, pero se suprime. Y el sermón de hoy son esas 4 palabras, reunís en un lugar. Porque reunirnos lleva la idea de hacerlo físicamente, en un lugar. Y eso debe quedar muy claro en nuestros corazones. En los tiempos en los que se hicieron estas traducciones, no existía ni Zoom ni Facebook, y para ellos era claro. Todas las versiones entonces están correctas porque hablan de la reunión que se da por sentada y esa reunión se da en un lugar. Pero a la luz de lo que vivimos hoy en día, por el tema de la pandemia, por lo que dice la alcaldía acerca de las reuniones religiosas, debemos tener claridad en esto, de por qué nos reunimos. La pandemia ha revelado en realidad muchas cosas. Por ejemplo, la versión de la verdad. Hay verdad en lo que nos dicen. ¿De dónde viene la verdad? ¿Cómo sé que algo es verdad? ¿Por qué sé que algo es verdadero? Y para nosotros es hoy muy importante determinar eso. Por ejemplo, ¿qué piensa acerca de la salud y de la eternidad? Nadie muere, mis hermanos, nadie muere si eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está en todo, Él está en control de todo. Y además, esta pandemia nos ha enseñado acerca de la iglesia. ¿Qué define a la iglesia? Porque hay una definición. No es algo oscuro o etéreo. No. La iglesia y cómo hacer iglesia está claro en las Escrituras. Muchos tienen diferentes definiciones, o muchas cosas, digámoslo así, tienen diferentes definiciones que nos describen lo que las cosas son. Piensen en la clínica que queda aquí, la Reina Sofía, la clínica La Reina Sofía. Si usted va a la clínica, seguro va a encontrar médicos, enfermeros, pacientes, ambulancias, respiradores, camas y todo lo que es una clínica. Usted no iría a la clínica Reina Sofía a comerse un ajiaco el domingo. No es un restaurante. Pero algún iluso podría promocionar el restaurante de la clínica y hacerles la invitación con un eslogan, de pronto, coma ajiaco con la reina, o coma ajiaco con Sofía, o algo así. Pero por más que nos traten de vender la clínica como un restaurante, no convence. Eso es transgredir
la naturaleza de la clínica, es transgredir el significado de clínica. Hoy hay cosas que están definidas con claridad y clínica es una de ellas. Clínica es una clínica, no vende bicicletas. Piensen en las bicicletas de montaña, por ejemplo. Una bicicleta de montaña no es una bicicleta de ruta, son dos cosas diferentes. Así alguien diga, bueno, son dos bicicletas, es parecido. No, son cosas diferentes. Las bicicletas de ruta y las bicicletas de montaña son diferentes. Todos debemos entender que hay definiciones para todas las cosas. Así alguien lo confunda, lo uno con lo otro. Pero eso no quiere darles, por eso no les podemos dar a ellos la razón. Siempre las cosas cumplen con la definición. Y así es en la iglesia. La iglesia está claramente definida. Hay una definición de lo que significa iglesia. Y hoy en nuestro mundo esa definición está errada. Nuestra cultura ha errado la definición. En nuestro país está errada esa definición y la alcaldesa ha errado en su definición. Porque la iglesia por la ventana no es iglesia. Eso no es iglesia, mis hermanos. Auto en iglesia no es iglesia. Ver el sermón por Facebook no es iglesia. Zoom no es iglesia. Como cristianos hay definiciones que debemos acatar y esa definición no se ajusta a lo que es. Y si no se ajusta, pues esa definición no es de iglesia. Esto debe quedar súper claro. Vi un cura que me conmueve el corazón en la televisión dando una misa en un conjunto. De ese conjunto, 3 apartamentos abrieron la ventana, 4 personas bajaron, estaban a cada una a 5 metros de distancia, pero eso no es hacer iglesia, eso es una payasada. Hay muchos que están pensando que pueden hacer iglesia desde sus casas. Muchos están acostumbrando al Face, qué peligro. Muchos, en medio del sermón, tráigame una Coca-Cola con galletas. Se acuestan en el sofá para ver el servicio, algunos inclusive en su cama, arropados, que está haciendo mucho frío, y ahora les está gustando. ¡Qué peligro! Pues se acabó, mis hermanos. Eso no es iglesia. Y si nosotros, en comunidad de gracia, decidimos no reunirnos, lo decidimos porque le creímos al gobierno y lo concedimos por temas de salud. Pero ha llegado el momento de hacer iglesia de verdad. No se puede adorar así a nuestro Señor desde cualquier lugar. No existe la iglesia virtual. No hay servicios en línea. ¿Quién dijo eso? Y más para nosotros que los hemos llamado de esa forma, pero eso no es un servicio. Realmente necesitamos reunirnos en un solo lugar a hacer iglesia. La iglesia no es el hogar. No puede hacer iglesia con su esposa y sus hijos. Eso no es iglesia. El Zoom lo hemos usado y podemos seguirlo usando para las clases y otras cosas, pero no podemos confundir la definición de iglesia. Noten 1 Corintios 11. Cuando usted viene al mismo lugar, 11:20, cuando os reunís en el mismo lugar. Y noten el versículo 18 que nos da un poco de contexto. Pues en primer lugar, oigo que cuando os reunís como iglesia, están reunidos en el mismo lugar como iglesia. Y noten el 22, 2 versículos más adelante, que no tenéis cosas para comer y beber, o menospreciáis la iglesia de Dios. Está hablando de la iglesia. Está hablando de la iglesia en el mismo lugar. Es el mismo lugar. Y Pablo no está diciendo que la iglesia es un edificio, no. Pero define la iglesia como un lugar en donde se reúne. No es algo que se hace a la distancia, ni siquiera desde la ventana por más cerca que se esté. No. No se puede tener iglesia cuando no estamos en el mismo lugar. El que diga
que esta es su iglesia, pero vive en Cartagena, pues no está asistiendo a la iglesia. Hay muchas personas en la Grace en Los Ángeles, y dicen es que mi iglesia es la iglesia del pastor MacArthur o el pastor Tolopilo. No puede ser, porque no están allá. Una persona en Guatemala no puede considerar la iglesia, o aquí en Colombia la iglesia de Grace como su iglesia. Y el lugar no tiene que ser esta casa. Puede ser un parque aéreo, puede ser debajo de un árbol, puede ser bajo una carpa. No es el sitio, no es el edificio. Pero no puede ser si cada uno desde su casa. Tenemos que tomar la cena. ¿Cómo vamos a tomar la cena cada uno desde la casa? Nosotros lo intentamos una vez y hasta ahí paramos. Nos dimos cuenta, esto no está, ¿qué estamos haciendo acá? Nunca habíamos vivido esa experiencia. Pero no se puede hacer así. Pablo, lo que está haciendo acá en esta carta, está corrigiendo a los corintios, porque era una iglesia infantil, inmadura, y necesitaba de corrección. ¿Y por qué necesitaban corrección? Por muchas cosas, pero aquí en este momento está hablando de la cena del Señor, que deben tomarla de forma correcta. Ya no es comer, nota en el versículo 20, esto ya no es comer la cena del Señor, porque ya no la estaban comiendo de la forma que deberían comerla. Porque el comer, dice el 21, porque el comer cada uno toma primero su propia cena, y uno pasa hambre y otro se embriaga. Noten el 22, ¿qué? ¿No tenéis cosas para comer y beber? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que nada tienen? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabaré, dice él. Ellos sabían lo que debían hacer, pero no lo estaban haciendo. Estaban fallando. Estas palabras nos muestran la importancia de la cena, de la reunión en un solo lugar como iglesia, tomar la cena. Y no solo se hace como una tradición, sino como una actividad que se debe hacer. Mis hermanos, comunidad de gracia necesita recuperar la iglesia. Como los corintios necesitamos recuperar los servicios que dejamos de hacer hace 5 meses. Necesitamos ponernos en forma en las reuniones dominicales. Y así como Pablo animó a los corintios, yo hoy le animo a usted. Es tiempo de reunirnos. Y ojo, no es para atacar al hermano débil que piensa que no debe reunirse. No, señores. Hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia. Pero es lo que dice la Escritura. Y en estos tiempos que vivimos, tiempos confusos, complejos, necesitamos claridad. Necesitamos creer. Necesitamos pastorear. Necesitamos ser pastoreados. Necesitamos discipular. Necesitamos edificar. Necesitamos animar a todos los hermanos con paciencia y mostrarles las verdades que dice la palabra. Necesita vivir el estándar de Dios. Y con esto no quiero traer culpa a nadie, o para que se debata si se debe o no se debe hacer. No. Lo hago para que lo anime, para que tome la iniciativa y se congregue la próxima semana. Sí hay sacrificios. Puede darle el virus. Si usted ha estado 5 meses guardado y sale, le puede dar. Puede ser multado en el camino. A mí me pueden mandar a la cárcel, si al gobierno le parece. Pero creo que llegamos al momento donde debemos obedecer las Escrituras antes que a Claudia. Y alguno diría, bueno, pero ¿realmente vale la pena estar aquí? Yo ni sirvo, o soy nuevo, o vivo lejos, no me necesitan. Pero yo le digo, la iglesia no es acerca de usted, y no es acerca de si le necesitan o no. No se puede hacer iglesia sin los santos. No se puede. Tenemos que estar todos en el mismo lugar. Y con lo que les voy a decir, espero que entienda esto bien. Espero que entienda por qué la iglesia se reúne y que se convenza de que no solo venimos acá porque la Biblia dice que debemos venir, que entienda que esto no es una regla anticuada de Dios, que a Él se le ocurrió que debíamos hacer iglesia. Que yo quiero que entienda que este es el plan de Dios,
que es parte del plan de Dios que escribió en la eternidad pasada y que va a estar hasta la eternidad futura. Y es por eso que estamos aquí hablando de esto. Debemos tener esa convicción acerca de lo que es la iglesia. La iglesia, mis hermanos, no se trata de usted y de mí. La iglesia no se trata de complacer al cliente. Estamos acostumbrados a eso. No se trata de si es bueno y beneficioso para mí o de cómo me siento cuando voy a la iglesia. No se trata de si soy bendecido o no estando en la iglesia. La iglesia no es como cuando usted va a comprar un teléfono o un computador. Al momento de comprarlo, usted le pregunta todas las características que tiene el teléfono o el computador, si tiene pantalla, el procesador, la memoria. Pero muchos buscan iglesia de esa forma. Si tiene actividades para jóvenes, para niños, hay clases para parejas. Muchos me han preguntado, ¿hay clases para parejas, para matrimonios? ¿Qué estudios tiene? ¿Tiene varios estudios? ¿Cuáles son las horas? Es que yo no sé si voy a poder llegar, me dijo alguien, yo no sé si puedo llegar a las 10:30. A mí me gustaría que empezaran a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, porque es que 10:30 me parte el domingo. Esas son elecciones pragmáticas. ¿Y por qué hacen las personas eso? Porque es que somos consumidores, eso es lo que hacemos. Todo el tiempo nos comportamos de esa forma. Muchas veces buscamos las iglesias para que nos den eso y se eligen de esa forma. Esa es la vida hoy. Pero eso es pensar como hombres. Los hombres hoy en día estamos pensando solamente en el hombre. Y eso es evidente al tomar el Instagram o Facebook o WhatsApp. Mire todo lo que publican las personas. Lo publican para que todos sepan de él, para que pongan las miradas en él. Hay algunos que están haciéndolo esto de una forma regular para que los sigan. ¿Cuántos seguidores tiene usted? Todos los influencers, todos los que influencian. Pero no vinimos a la iglesia a esto, mis hermanos. Muchos dicen, ok, yo voy a servir, yo voy a ser ministrado, yo voy a tener comunión, yo voy a escuchar la palabra, yo voy por obediencia. Pero si lo han notado otra vez, todo es acerca de usted. ¿Qué hay en la iglesia para usted? Y es cierto, es bíblico venir a esas cosas, amén y amén a cada uno de ellos. Hay muchos pasajes de las Escrituras que profundizan acerca de estas cosas. Pero el problema es que eso es simplemente incompleto. Algunos piensan que no necesitan venir porque pueden escuchar sermones desde la casa, o porque tienen comunión con su esposa y sus hijos en casa, o porque escuchan la palabra por Facebook o por WhatsApp, o pueden ministrar a otros a través de las redes. Pero eso no es iglesia. Le hace falta el propósito del por qué Dios quiere que nos reunamos. Para ver ese propósito, voy a leer lo que Dios le pide al pueblo judío en Zacarías. No necesitan ir allá. Dice, habla a todo el pueblo de la tierra y a los sacerdotes y di, cuando ayunabais y os lamentabais en el 5º y 7º mes durante estos 70 años, ¿ayunabais en verdad para mí? Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? Es decir, Dios les hace la pregunta, ¿es para mí cuando se reunían? Cuando se reunieron, cuando ayunaron, ¿fue para mí? Porque la única otra opción de esto, si no es para Dios, es para ellos. Lo estaban haciendo para su gloria personal. Y los judíos no están siguiendo o no están haciendo los propósitos de Dios. Es igual con la iglesia. ¿Viene usted para Dios o viene para usted? Entender esto hace toda la diferencia. Y es cierto, en circunstancias normales no necesitaría animarlos a venir a la iglesia. Nuestra iglesia crece semana a semana. Pero quiero recordarles que venir a la iglesia nunca se ha tratado de usted. Y sí, son bendecidos, y sí, se animan de forma personal, y sí van a crecer,
pero la razón de venir a la iglesia es para Dios. Venir a la iglesia es, por ejemplo, un pecado. Cuando estoy con pecado, venir a la iglesia es una cosa muy grave. Yo no puedo ni siquiera tomar la cena si estoy en pecado, porque es para Dios, no venimos a la iglesia para nosotros. Pero ¿qué es esto que Dios quiere entonces lograr trayéndonos a la iglesia? Dos razones. La primera es hacer una demostración pública. Es parte de la misión de la iglesia que nosotros nos reunamos acá. Es lo que Dios quería que Israel hiciera, que impactara al mundo, que fueran una nación que tuviera un impacto internacional. Israel es descrito como el reino de sacerdotes. En Deuteronomio 4:6 dice: así que guardarlos y ponerlos por obra, para que esta será vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, que al escuchar, escuchen eso, que al escuchar todos estos estatutos dirán: ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Israel fue escogido para tener un impacto internacional. Si tienen ahí, abran en Primera de Reyes 8. ¿Qué sucede en Primera de Reyes 8? Allí encontramos a Salomón cuando ha terminado la construcción del templo. El templo se llena de gloria, noten el versículo 11 al final, porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor. Después de que lo terminan, el templo se llena de gloria. Después de eso, entonces él empieza una oración, la oración de dedicación del templo. Habla del arrepentimiento si alguno peca contra su prójimo, dice el 31. Cuando tu pueblo Israel sea derrotado delante del enemigo por haber pecado contra ti, si se vuelven a ti, confiesan su nombre y oren y te hacen súplica en esta casa. Y el 35, cuando los cielos estén cerrados y no haya lluvia por haber ellos pecado contra ti, y oren hacia este lugar y confiesen tu nombre. Noten, dice: vengan a orar a esta casa, el versículo 41 al final, y su súplica en el 45. Y luego dice el versículo 60, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que el Señor es Dios, no hay otro. Ese es el propósito, que todo el mundo sepa acerca de Dios. Salmo 117 dice: alabar al Señor naciones todas, alabadle pueblos todos, porque grande es su misericordia para con nosotros y la verdad del Señor es eterna. Israel anunció al mundo que todos los pueblos deberían adorar al Dios de Israel. Toda adoración nunca fue para que las personas se emocionaran o se sintieran llenos. La adoración pública se hace para que todos pongan los ojos en el Dios de Israel. Algunos dicen: es que yo vengo a la iglesia porque yo me recargo en la semana y necesitaba ese recargue en la semana. No, está mal. Venimos a la iglesia obedeciendo a Dios. ¿Y por qué venimos? Porque al final es un impacto en todos aquellos que están fuera de la iglesia. No tenemos que escondernos con los vecinos. No tenemos que escondernos. Tenemos que mostrarles que aquí hay iglesia. No que les incomodemos, no vamos a estacionar su carro ahí enfrente y poner un parlante como hicieron aquí hace años a las 2 de la mañana, decirles que se arrepientan, porque si no venía la ira de Dios. No, nada de eso. Pero así como ese sistema de adoración de Israel que ellos tenían era para mostrar quién eran ellos, lo mismo hacemos nosotros. Israel tiene todavía inclusive un sistema de adoración bien complicado. Nosotros tenemos un familiar que es judío y sigue las reglas judías. En muchas ocasiones le llamamos y nos acordamos: está de celebración. Está de celebración, no contesta el teléfono. Parece que siempre hay un evento. Ellos parece que siempre están de fiesta, celebrando alguna cosa. De hecho, lo celebran cada semana, el Sabbat.
el Sabbat todas las semanas. Hemos tenido que aprendernos todas las fiestas para poder estar en contacto con Él. Tenemos, por ejemplo, nunca que llamarle antes en un sábado, por supuesto no, pero tiene que ser antes de 1 hora el viernes, no podemos llamarlo después de esa hora. Y toda su vida gira alrededor del Sabbat. Cuando viene acá a visitarnos, el viernes se va para vivir cerca de la sinagoga o a estar esos 2 días en la sinagoga y poder allí seguir todas esas tradiciones. No podemos hacer nunca nada con él el sábado. Y además, ellos mismos tampoco pueden hacer nada. Todo lo tienen que hacer antes del viernes. Si los coge por fuera de su casa, alguna actividad, ya no hay transporte público que ellos puedan tomar. Igual me pasó un poco cuando vivimos en Montreal. Cuando vivimos allí yo les vendía a muchos judíos telas. Y hay barrios allí que son solo de judíos. Y en el Sabbat todo cambia, todo es diferente. Todo inicia el viernes a la tarde. Las tiendas cierran, no se puede reparar nada, no lo atienden a uno, no puede allí, nada, no puedo hacer nada. Lo que no hizo, pues ya no lo hizo. Se acabó el día. Todo se apaga como cuando estábamos en la cuarentena estricta y sin luz al mismo tiempo. No queda nada, nadie se mueve. Y esto llama la atención del mundo porque es algo público y ese es el propósito de todas estas cosas. En los tiempos de Nehemías capítulo 13, él le dice a la gente que está fuera de Jerusalén, les dice, entonces les advertí, les dije, ¿por qué pasáis la noche delante de la muralla? Si lo hacéis de nuevo, usaré fuerza contra vosotros. Desde entonces no vinieron más en el día de reposo. Dijo, no estamos abiertos, aquí no estamos abiertos para ningún negocio, ni para guerras, ni para peleas, aquí solamente estamos para el Sabbat. Las personas tenían que aprender eso. Uno tiene que aprender a interactuar con Israel. Si quieren hacer negocios, hay que tener esto en cuenta. Dios ha diseñado ese sistema de adoración de Israel para que sea una muestra pública, para que todos se den cuenta, para llamar la atención de la comunidad, de la sociedad. Y eso no lo pueden hacer desde casa, nosotros tampoco podemos hacerlo desde casa. No se logra la atención del mundo desde el comedor de su casa. Y hay un componente más, ¿por qué Dios quiere que lo hagamos así? Nos reunimos para que vean y experimenten otros la salvación. Lo dice el Salmo 34. Para que sea conocido en la tierra tu camino, entre todas las naciones tu salvación. Te den gracia los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracias. Para proclamar por todas partes la salvación. Y de esto vamos a hablar dentro de 8 días acerca de la salvación, de por qué Dios o de qué Dios nos salvó y para qué Dios nos salvó. Mis hermanos, cuando alguien viene a la iglesia, puede corroborar la salvación. ¿Por qué? Porque se puede mostrar que es algo más grande que un solo individuo. Piensen en alguien que es un incrédulo, que viene a la iglesia y ve a todas las personas salvas aquí, en este lugar. Se da cuenta que esto no es de una sola persona, son muchas personas salvas en el mismo lugar. La iglesia prueba la salvación, no es solo uno. Yo puedo darle el evangelio a una persona, convencerlo y decirle, venga a la iglesia, llega y se da cuenta que todos son creyentes, dice, ok, esto tiene sentido, hay algo acá que yo me estoy perdiendo, quiero conocer más acerca de eso. Cuando nos reunimos, mostramos y demostramos lo que no se puede mostrar y demostrar de forma individual, el evangelio. Noten, Zacarías otra vez 14:16 dice, y sucederá que todos sobrevivientes de todas las naciones que fueron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, Señor de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y sucederá que los de las familias de la tierra que no suban a Jerusalén para adorar al Rey, Señor de los ejércitos, no recibirán lluvia sobre ellos. Es lo que hacían los judíos. Ellos
demostraban por qué se reunían. ¿Y por qué se reunían? Porque recibían bendiciones. Y si lo pensamos, llevándolo a la iglesia, aquí se demuestra el Evangelio. Aquí se muestra la lluvia de bendiciones que es el Evangelio. Aquí encuentran que somos un faro de esperanza para este mundo porque demostramos que hay una humanidad redimida, que son todos los que están en este lugar. Y no se puede hacer eso desde el lugar de su casa por su propia cuenta. Pero cuando viene a la iglesia, les mostramos a los incrédulos la esperanza. Nuestro testimonio es presentado al mundo como iglesia y es un testimonio mejor que el testimonio que puede tomar o hacer alguien de forma individual. Esto solo se puede dar si nos reunimos en la iglesia. La iglesia es un símbolo poderoso porque muestra de una manera única la esperanza del Evangelio, muestra el poder del Evangelio. Cuando alguien viene a la iglesia, no solamente ve a un creyente, ve a Javier, ve a Ricardo, ve a Roy, ve a Juli, ve a Mili, ve a todos, a cada uno de nosotros, de los que nos encontramos acá. Y si vinieran hoy, verían a este grupo que se encuentra acá, pero no lo puede ver desde su casa. Si viene entonces alguien nuevo, va a poder ver el Evangelio, va a poder ver a una persona transformada aquí. Se da cuenta de que el Evangelio en realidad sí es eficaz. Yo les pregunto, ¿ustedes han comprado algo en Mercado Libre? Probablemente han comprado algo en Mercado Libre. Si ha comprado, probablemente ya sabe cómo funcionan las cosas. Uno pone el pedido y ellos envían el producto, simplemente ahí por el internet. Pero uno, para poder comprar, normalmente revisa los comentarios de aquellos que han comprado antes. Es más fácil comprar cuando alguien ha vendido. Si hay un producto allí que no tiene ningún comentario, es difícil comprar. Pero si alguien ha entregado de forma exitosa 6,000 productos, entonces uno dice, este hombre va a cumplir en realidad. Pero si no tiene ninguno, probablemente no hace la compra. Es igual con el Evangelio. Aquí estamos reunidos. Cuando alguien viene, va a encontrar el testimonio de toda una iglesia, de diferentes estratos, de diferentes ocupaciones, de educación, diferentes, todos, diferentes edades, todos diferentes. Dios nos une acá. Dios está uniendo a todas las personas en este lugar. Y eso es el testimonio del Evangelio. Eso es poder. Eso es la esperanza de que Dios puede hacer lo que quiera. La iglesia exhibe, muestra el Evangelio y muestra que ese Evangelio es eficaz. La iglesia nuestra, cuando se reúne, muestra la eficacia del Evangelio. Estamos mostrando la esperanza a esta humanidad que se encuentra perdida. Estamos presentando dentro de eso, al mismo tiempo, la unidad, una unidad que supera cualquier efecto del pecado. Estamos unidos, somos unidos de una forma que solamente Dios puede hacer, porque de otra forma no se puede explicar. Y con eso estamos mostrándole al mundo, estamos proclamando que Dios es preeminente en esta iglesia, no sobre algunos solamente, sino sobre todos los salvos. Primera de Pedro 1:12 dice, a ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros. En estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante lo que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Si viene a la iglesia, ¿cree que nadie lo está mirando? Pues no. Lo está mirando el mundo entero, tanto el natural como el sobrenatural. Los ángeles. Hay poder cuando nos reunimos. Hay propósito cuando nos reunimos.
Usted puede sentir que no, pero ese propósito no lo determina usted. También tenemos que recordar que va mucho más allá de nosotros mismos. Esa reunión de adoración corporativa en el mismo lugar es la forma que siempre se ha hecho y que siempre ha querido Dios. Desde el Antiguo Testamento pedía Dios que se reunieran de forma corporativa. Y es lo que vamos a hacer hasta que Dios venga por su iglesia. Regresemos a Corintios 1. Corintios 1. Allí Pablo se dirige a unos creyentes inmaduros, creyentes mundanos que no entendían cómo vivir y no entendieron las consecuencias de esa verdad. Utilizaban ellos la libertad para la mundanalidad en lugar del sacrificio. Usaron sus beneficios del nuevo pacto, ¿para qué? Para enorgullecerse, para mostrarse ellos, no para la humildad, no lo usaron para la unidad. Así que lo que hace Pablo en ese momento les muestra su pecado. Igual hoy, reunirse en el mismo lugar no es algo negociable. Yo les digo, hay cosas en las que tenemos libertad, hay cosas que tenemos libertad, hay cosas en las que no. Miren lo que dice 1 Corintios 8. 1 Corintios 8 dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno cree que sabe algo, no ha aprendido todavía cómo lo debe hacer. Y más adelante dice, en el versículo 13, está hablando de los sacrificios a los ídolos. Por consiguiente, si la comida hace que a mi hermano tropiece, no comeré carne jamás, para no hacer tropezar a mi hermano. Pero ¿puede o no puede comer esa persona lo sacrificado a los ídolos? Puede. Lo que pasa es que no quiere para no hacer tropezar al hermano. Hay libertad. Los cristianos tenemos libertad. Los cristianos tienen libertades. Pero hay algunas cosas en la vida que no tenemos, en las que no tenemos esas libertades. Hay libertad, por ejemplo, en cómo escogemos la música, el tipo de música, si es himno o no. En eso hay libertad. Pero hay cosas en las que no tenemos libertad, y no tenemos libertad en no reunirnos. No hay libertad sobre cuándo y la manera en que se celebra la Cena del Señor. En eso no hay libertad. Y 1 Corintios 11:20 está mostrando a los corintios ese abuso de la libertad acerca de la cena. Está demostrando lo peligroso que es. Miren lo que dice el versículo 27, de manera que el que coma, del capítulo 11, de manera que el que coma el pan o beba de la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Así es peligroso. ¿Y cómo se debe hacer? Noten el versículo 23 hasta el 26, no los voy a leer todos, pero allí encontramos, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús la noche en que fue entregado tomó pan, y luego describe cómo lo toma, lo parte, y todos lo comen lo mismo que con la copa. Esto se los dice Pablo porque no lo estaban haciendo bien y debía corregirles. Ellos fallaron en su libertad cristiana. Ellos debían hacer algo público y no lo estaban haciendo de la forma correcta. Solo estaban pensando en ellos mismos. Noten el versículo 21. Porque al comer cada uno toma primero su propia cena y uno pasa hambre y el otro se embriaga. No lo estaban haciendo bien. Esa muestra pública no estaban haciéndola correctamente. Y para llamar su atención, les escribe esta carta. Pero no solamente llama su atención, está llamando la atención de todos. Esto es importante. Noten lo que dice un capítulo más allá, 2 capítulos más allá, en capítulo 14, desde el 23, capítulo 14 dice, por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos sin ese don o son incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra un incrédulo y uno sin ese don, por todos será convencido,
por todos será juzgado. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre vosotros. Lo que dice Pablo es que se debe hacer estas reuniones para adorar a Dios, y lo está haciendo acá en contexto de las lenguas, porque la gente está viendo, y eso es importante, porque le ven. ¿Y cómo le pueden ver? Porque todos están en el mismo lugar. No estaban en casa, no estaban en su privacidad, sino en público. Y esa es la adoración corporativa. No se puede hacer adoración corporativa de forma privada. ¿Por qué? Porque hay que hacerla para que toda la gente vea. Por eso es triste acá que tengamos esa mala fama de cristianos en esta iglesia con los vecinos. Porque antes las personas que se reunieron no fueron de buen testimonio. Eran como los corintios que necesitaban de una corrección. El testimonio es muy importante, la amabilidad, el amor por los vecinos es muy importante. Y la iglesia nunca ha sido acerca de usted, es algo público. Y no es en un lugar hoy y mañana en otro, es en el mismo lugar siempre, o todo el tiempo. Cuando vamos al lugar, dice el versículo 20 del capítulo 11, cuando os reunís en el mismo lugar, lo que se enfatiza allí es el espacio, es un espacio compartido, un espacio donde estamos todos juntos, un espacio donde estamos todos juntos físicamente, y no solamente juntos, sino unidos como un solo cuerpo. Desde la casa no se puede demostrar la unidad, la iglesia es pública, y es nuestra oportunidad de demostrarle al mundo que somos el pueblo de Dios y que estamos unidos. Nos reunimos para tomar la cena, para recordar la muerte de nuestro Señor, para recordar el sacrificio, para recordar la resurrección, para recordar que somos salvos del pecado. Y lo hacemos nosotros acá y lo recordamos. Vamos a tomar la cena la próxima semana, la tomamos todos juntos, todos en unión. Vamos a estar declarando quién es Jesucristo, agradeciendo a Jesús por su salvación, agradeciendo a Dios y a Jesucristo porque ese evangelio es efectivo y lo afirmamos y lo vamos a afirmar hasta que Él regrese. Esto ya no para. Lo hacemos hasta que Él venga. Es nuestra responsabilidad, es la responsabilidad de cada uno de nosotros como salvos, reunirnos a celebrar la adoración a nuestro Señor en el mismo lugar, a mostrarle a la gente la esperanza que hay en Cristo, a demostrar el poder del Evangelio. Por esto, hermanos y hermanas, nos reunimos. Tenemos que hacerlo de esa forma, de una forma que, así como dice la Escritura, allí está claro. No es negociable. Así usted esté consciente de lo que esté pasando o no. Tenemos que, no necesitamos asegurarnos si la gente nos está viendo o no. Usted simplemente se reúne. No es para usted que se reúne. Mis hermanos, amen venir a la iglesia. Elija venir a la iglesia. Organice sus cosas para venir a la iglesia. Es tiempo de congregarnos. Es tiempo de mostrar al mundo el Evangelio, a los vecinos y a todos. La iglesia es el testimonio que este mundo necesita. La iglesia reunida es un testimonio mucho mayor que lo que podemos hacer de forma individual, y es por eso que lo debemos hacer de forma corporativa, de forma deliberada. Hay que venir a la iglesia, venir a exaltar a Dios, hacer de testimonio para el mundo. Y piensen en esto. Ese es el estándar. Eso es lo que hay que hacer. La gente debe caminar en ese estándar. Pero hoy hay confusión. Falta claridad. Y nosotros reconocemos eso. Y es nuestro trabajo ser pacientes con todos, mientras la gente entiende estas cosas. Hay que reconocer que vivimos en grandes problemas en este momento.
problemas legítimos acerca de la pandemia. Reconocemos esas cosas, pero hay un estándar que no lo podemos bajar. Puedo sí tener paciencia con el hermano. Si no puede venir, si tiene temor por la realidad de que se puede enfermar, pero el estándar es congregarnos. El estándar no lo cambiamos nosotros. No vamos a ayudar a la gente cambiando el estándar. Vamos a ayudar a la gente manteniendo el estándar. Porque así cambien las circunstancias, no vamos a cambiar la definición de lo que es la iglesia. Ese es el estándar de las Escrituras y hay razones para ellas. Ya se las di. Esas son las razones que Dios ha dado. Dios lo ha diseñado de esa forma. Y si no nos reunimos, estamos negando ese estándar. Por eso nos reunimos. Siempre hay riesgo, siempre hay peligros. En algunos lugares más que en otros. Hay lugares del mundo donde les toca hacerlo de una forma escondidos, porque si no viene la policía y los mete a todos a la cárcel o algunos inclusive los puede matar. No soy ignorante de esto, no somos ignorantes de lo que puede pasar, pero al mismo tiempo soy aún más consciente de que el Evangelio es más importante que todo. El Evangelio es la esperanza para la humanidad, es la única esperanza que tienen en realidad. Y cuando estamos todos juntos, es lo que estamos haciendo, estamos mostrando el Evangelio a todos. Y no hay cosa más importante en la vida de un hombre, de una sociedad, que mostrar a Cristo. No hay nada más importante, y cuando estamos aquí, estamos exactamente haciendo eso. Se lo mostramos al mundo. Estamos mostrándole al mundo que somos serios en el Evangelio, que es lo que creemos. Y la semana entrante tenemos servicio. Espere los detalles por Facebook o por WhatsApp, por alguno de esos. Pero aquí hay servicio la próxima semana. Vamos a orar. Gracias, Señor, por ese privilegio. Gracias, Señor, por ese honor y gozo que nos das de poder estar aquí. Tú eres sabio, tu salvación va más allá de los confines de la tierra y has diseñado la iglesia no de una forma aleatoria o al azar o como un mecanismo anticuado, sino es el testimonio de algo que es eterno y poderoso y que nunca puede ser reemplazado. Nosotros tomamos ese trabajo, esa responsabilidad que nos has dado con seriedad, que nos has dado por tu bondad y por tu misericordia, para que lo entendamos. Nos has llamado, Señor, a cada uno de nosotros para ser luz, para ser lámpara en este mundo caído. A veces pensamos que no tenemos ningún impacto ni influencia, pero tú estás trabajando inclusive en cada detalle, en cada uno de nosotros. Y no lo hacemos, Señor, porque vale la pena reunirnos para nosotros, sino porque es un privilegio sagrado que tenemos de venir a congregarnos. Así que te adoramos. Ese es el diseño que tú tienes para la iglesia. Te adoramos porque es la declaración pública de quién eres tú. Ayúdanos, Señor. Y es en tu nombre que oramos. Amén. Los espero la semana entrante.